Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro curso Resiliencia, Crecer en la Adversidad. Hoy comenzamos una serie de videos con este importante tema, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos. Ojalá y todo el contenido que hemos desarrollado aquí en eglisgainza.com y nuestra productora de Gamo te sirva en estos tiempos que estamos enfrentando a una pandemia, una emergencia sanitaria. Resiliencia, qué hacer con las dificultades de la vida. Y muchos estudiantes llegan a mis seminarios y talleres presenciales y ahora también a través de las plataformas y hacen esta interrogante. ¿Qué hacer, profesor Eglis, con las heridas recibidas y que ya no tienen arreglo? Y es cierto, ya no tienen arreglo porque ya sucedieron. Esas heridas ya las tienes en tu cuerpo, no hay remedio, ya las tienes y tienes que desarrollar alguna acción. El concepto de resiliencia fue introducido en el ámbito psicológico por allá por los años 70 por el psiquiatra, ahí lo tienen, Michael Ruther, directamente inspirado en el concepto de la física. El profesor hizo algunos experimentos con todo su equipo, se dio cuenta de que hay elementos que resisten y cuando resisten a una presión se levantan. Y precisamente la resiliencia se comprende como la variación individual en la manera en que las personas respondemos a los riesgos a lo largo del tiempo. Es decir, tú, yo y las personas que nos rodean responden individualmente a las presiones, a las tensiones, a las situaciones riesgosas de diferente manera a lo largo del tiempo. Y a esa conclusión llegó Michael Ruther. Miren, fíjense en las palmeras. Sí, cuando hay tormentas, huracanes en muchas zonas del mundo, sobre todo en el Caribe, las palmeras son más fuertes o dejan pasar los vientos fuertes. Estas se doblan, se agachan su cabeza, pero se recobran, siguen creciendo después de esos huracanes, después de esas tormentas, después de esos vientos fuertes que llegan a pasar de los 300 kilómetros por hora. Pero no solamente que se levantan, sino que se rebustecen y así el tronco se hace más fuerte a la resistencia. Y eso es resiliencia. La resiliencia humana no se limita, escuchen bien, a resistir solamente como las palmeras, sino que también permite la reconstrucción. Si tú resistes solamente las tensiones, las dificultades, los problemas, no estás siendo resiliente. Es la capacidad de una persona o grupo de personas a seguir proyectándonos a pesar de los acontecimientos desestabilizadores. Sí, tú y yo hemos pasado por problemas, dificultades, estamos pasando incluso por una pandemia mundial, el COVID-19, pero eso que nos estabiliza en condiciones difíciles o traumas bien graves, que a veces resultan bien graves, cómo respondemos a esas situaciones es precisamente la resiliencia. Y hay una combinación de factores internos para que tú respondas a estas gravedades. Hay una combinación de factores internos y también externos. Por ejemplo, factores de riesgo, factores de protección y tutor de resiliencia. Ese es en el caso de los factores externos. En el caso de los factores internos hay factores de personalidad. Por ejemplo, características de las personas resilientes formativas, basado en el saber crecer. Y según esta profesora que ustedes están viendo en pantalla, Rosa Rivas, ella con todo su equipo en México desarrollaron estudios para definir cuáles son las características formativas que podemos desarrollar, ya lo dice la palabra, formar para ser personas más resilientes. Es decir, cuáles debemos trabajar. Por ejemplo, saber comunicarnos, la autoestima, la introspección, la independencia, la autonomía, la capacidad de relacionarnos. Esa es otra de las características formativas que debemos desarrollar en nuestra personalidad. La iniciativa, la creatividad y la responsabilidad. Y voy a ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, saber comunicarnos a través de comunicar, pero más importante que emitir las informaciones. Una persona resiliente sabe escuchar. Una persona resiliente que se comunica bien también tiene la capacidad de reflexionar. Sí, la experiencia desde una perspectiva nueva. Esa es una persona resiliente.
Bueno, la autoestima también es una de las personas, una de las características formativas que tienen las personas resilientes. Quererse uno mismo, se valora mucho, y el peor de los males que le puede suceder a un hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo, como decía Gotti. Y bueno, otra de las características de las personas resilientes y en las que tienen que trabajar es la introspección. ¿Qué es la introspección? Bueno, te estarás preguntando, ¿qué es la introspección, profesor? Es preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Cuando tú vas conversando contigo y honestamente sabes los errores que estás cometiendo, los puedes rectificar y también estás diciendo la verdad. O por ejemplo la independencia, que es saber fijarse límite entre uno mismo y el medio que te rodea o los problemas que te rodean. O la autonomía esa que nos permite definir qué situaciones aceptamos y cuáles no. Eso es autonomía, es tener la capacidad de decir no. O la capacidad de relacionarse. Bueno, es una habilidad para establecer lazos con otras personas, para balancear la propia necesidad de afecto. Y es tan importante en estos tiempos saber relacionarse bien, y más en la situación en la que nos encontramos ahí en casa con toda la familia, 24 horas del día, en cuarentena, debemos saber relacionarnos bien. O por ejemplo también la iniciativa, que es la capacidad de iniciar sin que otros nos lo pidan. Y en estos momentos esa es una de las características más importantes en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, tener iniciativa y enfrentar a los problemas. O la creatividad, que es la capacidad de crear orden, belleza y finalidad, pero a partir del caos y el desorden. Una persona resiliente es la que desde el caos y el desorden saca cosas creativas. Hoy, más que nunca, debemos desarrollar esta característica. O la responsabilidad, que es la capacidad de compromiso consciente, como ustedes ven ahí en su pantalla, para guiar nuestras acciones a través de lo que decidimos hacer. Fíjense, esa es otra de las características formativas más importantes para que seamos personas resilientes. Por eso yo te propongo en estos minutos que siguen, voy a dar 2 minutos para que marques con una X cuáles debes trabajar más, en cuáles debes trabajar más. Cuéntanos, ¿cómo harías para mejorarla? Cuéntale ahí a tu familiar, a esa persona más cercana que tiene, ¿cómo vas a hacer para mejorar esta característica formativa de la persona resiliente? Saber comunicarnos, autoestima, introspección, independencia, autonomía, capacidad de relacionarse, iniciativa, creatividad, responsabilidad y son algunos de las características formativas de las personas resilientes.